Muy buenas tardes a todos y a todes. Hemos finalizado nuestro primer Comité Interministerial de Respuesta Pandémica luego de 2 semanas de trabajo de la ministra de Salud y su equipo para poder avanzar en esta nueva gobernanza que el presidente de la República le ha pedido al gabinete constituir, liderado por la ministra de Salud, para responder a la situación de pandemia que vive nuestro país en la actualidad. Valoramos el trabajo que se ha realizado, una perspectiva más integral con distintos ministros y ministras del gabinete, que además cuenta con un Consejo Interministerial de Respuesta Pandémica que sesiona todos los días viernes y que nutre, ¿cierto?, de elementos para la toma de decisiones a este espacio que va a tener una convocatoria también periódica de 3 meses o cuando la contingencia y el cambio de los escenarios respecto al comportamiento del virus ameriten una conformación al Comité Interministerial. Queremos valorar este espacio, insisto, el trabajo que está haciendo. El martes además hay punto COVID, donde vamos a hacer también algunos anuncios respecto a eso. La ministra de Salud podrá comentarles un poquito más de aquello. Y además tuvimos la presentación del cierre del plan de recuperación inclusiva que ha venido trabajando distintos ministerios liderados por el ministro de Hacienda, que se recoge en esta presentación tanto las observaciones del encuentro de colaboración legislativa que tuvimos con las y los parlamentarios oficialistas, como también las observaciones que han hecho los distintos ministros y ministras de gobierno para poder responder de mejor manera a la ciudadanía y a la población y a distintos sectores de nuestro país, tanto sociales como económicos, al contexto que estamos viviendo como pandemia. Entonces, la verdad es que hemos tenido una presentación bien nutrida de varios elementos con esta nueva gobernanza y con el plan de recuperación inclusiva que se cierra hoy día con los ejes que ya ustedes han conocido y que el ministro Mario Marcel podrá también detallar. Eso es lo que podemos informar por el momento y le dejo la palabra a la ministra Begoña Yarz. Gracias, ministra Vallejo, y gracias a todos los ministros, ¿no?, y al presidente de la República en lo particular. Este comité interministerial cierra el proceso de instalación de la nueva institucionalidad para la pandemia. Lo cierra porque lo que permite este comité es que eventualmente en aquellas situaciones extraordinarias donde se tengan que tomar medidas como disminuir la movilidad o cerrar territorios en cuarentena, si es que escenario pudiese darse, la respuesta que vamos a dar como gobierno, ¿cierto?, y como Estado, es una respuesta integral. Porque para cuidarnos no solo son las medidas sanitarias, sino que tienen que ser acompañadas con medidas del punto de vista social y económico. Y este comité da esa perspectiva. Cuidémonos entre todos, pero cuidémonos desde varias perspectivas. El Consejo ha estado funcionando desde el inicio de nuestra instalación, ya lleva 3 semanas funcionando. Este Consejo, que es de expertos, que hemos integrado a personas expertas en otras áreas, como de las ciencias sociales y las ciencias económicas, pero lo más interesante de ese consejo de expertos, además de que razonablemente nos propone todos los elementos basados en la evidencia, es que incorpora desde las mesas de trabajo el aprendizaje y las realidades locales en aquellas mesas que corresponden a los gobiernos locales o las mesas intersectoriales, con la participación de gremios y con la participación de trabajadores, pero también incorpora aquellas mesas que tienen que ver con temas tan técnicos como las vacunas o temas tan técnicos como los medicamentos, y por tanto tenemos la capacidad de capturar de buena forma, de una forma institucional, el aprendizaje tanto de sectores social, económico y ciudadanos como de aquellos equipos técnicos de alto nivel. Eso va al Consejo, los expertos nos recomiendan al Ministerio de Salud, ¿cierto?, las medidas, y todo ese camino es trazable. Ese camino ya está en actas que pueden ser consultadas, y por tanto cualquier ciudadano y cualquier universidad, cualquier grupo de investigación puede conocer por qué el Ministerio de Salud tomó una u otra decisión.
Ahora, lo interesante es que si esa recomendación traspasa a los sanitarios, entonces estará el presidente de la República con sus ministros y el Estado de Chile disponible para cuidarnos. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir? Es que el éxito de cualquier intervención es colectivo, que no solo es la responsabilidad individual que ya aparece, sino que es una responsabilidad colectiva. Y entonces, a pesar de que ahora este escenario que estamos viviendo epidemiológico ciertamente va a la baja de los casos, lo que no podemos perder la perspectiva que hemos llegado hasta aquí porque nos vacunamos, porque más del 90% de la población está vacunada, porque tenemos que tener dosis de refuerzo, que esa dosis de refuerzo, y aquí va mi mensaje agudo y de hoy, tercera dosis de refuerzo, las poblaciones de riesgo. Entonces, esas poblaciones de riesgo uno tendrá que decir, si yo tengo comorbilidades, soy una población de riesgo, me tengo que cuidar yo, pero también tengo que cuidar a los demás. Para las mamás y papás de niños menores de 5 años, lo conversamos, estrategias muy cercanas para esas mamás y papás, para que tengan confianza en el sistema sanitario y que puedan acudir sus hijos vacunados a la educación parvularia. Lo que quiero decir es que esta institucionalidad nos pone en una situación de un Estado moderno que es capaz de comunicar con transparencia, generando confianza y participación de amplios sectores. ¿Para qué comunicar? Para comunicar que nos cuidemos. Y este Estado va a cuidar, pero también necesitamos que las comunidades nos ayuden en ese cuidado. Así que estamos muy contentos porque terminamos esta etapa de instalación y ya el martes seguimos con lo cotidiano de ir informando las medidas más concretas, ¿cierto? Y este martes va a ser un martes bien importante porque la comisión ha estado hablando de temas muy relevantes para la comunidad, ¿cierto? Aforos, mascarillas, así que este martes es un martes bien relevante. Así que muchísimas gracias a los ministros, muchísimas gracias al presidente y bueno, y a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros participamos de esta reunión con mucho interés porque, como sabemos, la evolución de la economía en los últimos 2 años ha estado muy directamente ligado al impacto de la pandemia y de las medidas de control sanitario que han sido necesarias. Y por esa razón, justamente en lo que ha sido la preparación de este plan de recuperación inclusiva, hemos tomado muy en cuenta, por un lado, lo que son los legados, los efectos de la crisis, como también cómo irán evolucionando las restricciones sanitarias en el futuro y su impacto sobre distintos sectores. El plan de recuperación inclusiva tiene su fundamento en el hecho de que si bien la economía chilena ha recuperado ya los niveles de actividad previos a la pandemia y de hecho los ha superado significativamente, sin embargo hay diferencias importantes, hay un grado de heterogeneidad importante en la manera en que se ha producido esta recuperación. Y tenemos por un lado ciertos sectores que se han ido rezagando o que mantienen un rezago importante respecto de otros que han liderado la recuperación. Tenemos grupos de trabajadores y trabajadoras que todavía se están viendo afectados. Tenemos tipos de empresas que han sufrido más las consecuencias de la crisis. Y tenemos también algunos desafíos futuros que tienen que ver con la recuperación de la inversión, tienen que ver con extraer las lecciones de esta crisis en términos de estar mejor preparados también para responder a shocks que se produzcan por distintas razones. Entonces, en función de esto, en función de ese diagnóstico, se ha preparado este plan de recuperación inclusiva que contiene medidas en 6 temas, que es lo que voy a explicar ahora, pero cuyo detalle cuantitativo y operativo lo vamos a conocer en el curso de la próxima semana. Estos 6 temas son, en primer lugar, la reincorporación al trabajo remunerado,
Sabemos que todavía hay una parte importante, hay una fracción significativa de trabajadores y trabajadoras en particular que salieron del mercado del trabajo durante la crisis y que todavía no han regresado. Esto afecta especialmente a muchas mujeres que dejaron sus empleos, sus actividades para poder dedicarse al cuidado de los niños que estaban siendo a su vez afectados por la suspensión de las clases presenciales. Por lo tanto, tenemos acá, vamos a tener una serie de medidas que son incentivos económicos a la contratación, programas que van orientados a fortalecer las capacidades y las posibilidades de obtener un trabajo remunerado y formal en el futuro inmediato. En segundo lugar, en materia de inversión pública, tenemos un desafío importante de incrementar la inversión, no solamente porque contribuye a la creación de empleo, sino que también porque este año 2022 va a ser un año relativamente débil en materia de inversión privada. Y si va a ocurrir así, es importante que la inversión pública sea capaz de agilizarse y ejecutarse de manera de contribuir a la actividad, al empleo y, por supuesto, a la expansión de los servicios públicos. En tercer lugar, una tercera línea tiene que ver con apoyo a sectores rezagados en la recuperación. Nos referimos aquí principalmente a sectores de servicio, actividades ligadas a la cultura, a los servicios personales, a la hotelería, el turismo, etc. Aquí es donde va a ser particularmente relevante los ajustes que se vayan produciendo a las exigencias de aforo como parte de las regulaciones sanitarias, cosa que también, como decía, vamos a ver durante la próxima semana. En cuarto lugar, en materia de impulso a las pymes, lo que nos importa acá especialmente es, en primer lugar, darle una solución, una salida a pymes que se han visto que han ido acumulando deudas, particularmente deudas tributarias, pero en el otro extremo, micro y pequeñas empresas que no han tenido acceso al crédito porque el crédito se ha canalizado fundamentalmente a través de bancos. Entonces, acá vamos también a tener medidas para ampliar significativamente el acceso al crédito, especialmente a aquellos que no han podido obtenerlo. En quinto lugar, tenemos medidas que tienen que ver con mejoramiento de ingresos, costo de vida, de los cuales hay algunas cosas que ya hemos venido haciendo, como fue el aumento de los fondos del MEPCO, pero vamos a tener algunas iniciativas adicionales en esta materia también. Y finalmente, en institucionalización de mecanismos de protección económica y social, lo que estamos buscando es asegurarnos que no nos vuelva a ocurrir lo que en buena medida pasó el 2019 y el 2020, en que frente a un shock importante sobre la economía, la respuesta de las políticas públicas fue particularmente tardía. Entonces vamos a incluir también varias medidas que van en la dirección de darle mayor automaticidad a la respuesta del Estado frente a situaciones de esta naturaleza. Entonces, como digo, esos son los 6 temas que conforman este plan de recuperación inclusiva. Debajo de cada uno de ellos hay medidas específicas con sus recursos, con sus impactos, que, como decía, los vamos a conocer en la próxima semana junto con el impacto global y los costos globales que esto involucra. Pero simplemente quisiera cerrar diciendo que este ha sido el fruto de un trabajo de varios ministerios, de muchos equipos de trabajo, desde antes del cambio de gobierno, y estamos muy contentos de llegar el momento en que ya podemos echarlo a andar la próxima semana. Muchas gracias.